Por fin llegó la hora del vino. Salud. Salud. La hora del vino que últimamente no he tomado vino, perdónenme todos ustedes. Bienvenidos a la hora del vino. Hoy tenemos un tema muy bonito para mí porque, bueno, para nosotras, porque, bueno, a mí me gusta mucho esta época, que es el Renacimiento, y vamos a hablar de uno de los artistas más importantes en la historia del arte de todos los tiempos. O sea, es Sí. un hombre impresionante y hoy me puse mi playera, Adivinen. Miguel Ángel. Vine ad hoc Con el tema. con el tema. Y vamos a hablar de Miguel Ángel. Entonces, vamos a empezar con un poquito de su infancia. Él nace un 6 de marzo dije, esta vez voy a estudiar ¿Los años? Su nombre. No, sí, la pronunciación, porque luego pues es ¿saben cómo se pronuncia? Caprese, porque es italiano. Italiano, sí. Bueno, si alguno sabe, por favor, perdónennos la pronunciación, pero bueno, nace en un pueblo de Italia en 1475. En ese entonces su papá era un juez y alcalde. A mí me llama mucho la atención, fíjense, de la infancia, por ejemplo, como siempre, ¿no? Que analizamos un poco cómo eran las vidas antes. Ajá. Y él nace y lo llegan a dar como si fuera en adopción, no era como su hijo, pero al mismo tiempo lo educa otra gente, o sea, crece con otra familia. Así es. Y porque la mamá creo que se dedicaba a tener hijos, pues, o sea, no sé, Sí, tuvo como creo que se muchos llevaba hijos, muy poquitos años, o sea, como un los año con hermanos. él o meses. Entonces, sí. Y entonces, como no podía cuidarlo por el hecho de estar teniendo otros hijos, pues crece con otra familia, que creo que le ayudó un poco porque creo que también eran escultores, ¿no? Sí, se dedicaban a se llamaba, bueno, él decía como picapedrero o también cantero, creo que es dos formas de decirle. Sí, se dedicaban a este tipo de actividades, entonces él desde muy pequeño pues tiene contacto con eso, ¿no? A los 6 años De hecho, antes muere. de pasar a lo de los 6 años, él comenta que él tenía las herramientas desde su nodriza, porque como no lo cuidaba su mamá, lo amamantaba la esposa de este picapedrero, y pues él dice que desde ahí él absorbió todas estas herramientas pues para trabajar la piedra, ¿no? Desde que era bebé. Es una forma como mágica de creer él, ¿no? Eso. Pero es lo que te digo, o sea, que desde muy pequeño lo llevaron con esta familia que pues prácticamente lo educó, lo enseñó a su manera y ellos pues le dieron esa enseñanza o ese contacto con estas cosas. Y esto Sí, fue porque su papá se dedicaba a la contabilidad, algo así, y toda su familia se había dedicado a trabajar para el gobierno, para la política, algo así. sí, eran políticos, ajá. Y Era alcalde, te digo, él. sí, entonces Y su pues, abuelo como que ya perdió un poco de la economía, su papá también, y ya le tocó una situación pues más inestable, y también no sé si fue parte de lo que hizo que pues ya se lo dieran a cuidar a otras personas. sí, de hecho, estaba leyendo un poco que era como pobre, ¿no? O sea, yo creo que, ay, no, estas vidas tan trágicas en la cuestión de, por ejemplo, su mamá muere cuando él tiene 6 años, ¿no? Que fue algo que sí le afectó, pero, por ejemplo, a él le gustaba mucho dibujar y todo, ¿no? Esto del arte, pero cada vez se tenía que esconder porque cada vez que lo hacía, su papá le pegaba. Entonces, imagínate el chamaquito qué traumado, o sea, que
que te apasione tanto algo, que lo traes, porque trae toda la habilidad, o sea, Dios le dio toda la habilidad que a muchos nos faltó, concentrada en él, ¿no? Entonces, él quería dibujar y si se tenía que esconder porque si lo veía su papá, como quería que se dedicara a lo mismo que ellos, pues le pegaba y lo maltrataba, ¿no? Le prohibía hacer actividades de artesanos. Porque aparte también era como en su momento sí tuvieron como cierta posición social, que después ya no, la pierden, pero se queda como en esta idea, ¿no? De actividades de artesanos, actividades pues de gente más, pipiris nice. Eso, ¿no? De que de haber sido una persona después primero tuvo dinero, después ya no tuvo dinero y terminó siendo el artista más rico de todos de la época, ¿no? Sí, fue uno de los artistas más ricos y dicen que vivió como pobre toda su vida y que fue infeliz toda su vida. Bueno, pero ahorita checamos eso. Y bueno, el chiste es que ya creo que como tenía como 14 años cuando logra convencer a su papá que le dé chance de ir a estudiar con unos artistas. Domenico Davide Ghirlandaio, ¿no? A una escuela, pero se supone que... A la casa con la familia Medici. No, todavía no. Pero esto fue después. Sí, fue después. Dice que fue 3 años después que fue con Medici. Primero no, estuvo con... Fue después, sí, es que fue con estas personas que hice pero 3 años era el contrato. Pero se supone que ya se quedaba ahí o sea, viviendo en esta casa como de estudiantes de dibujo, pero tenían que pagar como, no sé cuál sea la moneda, pero lo paga el papá sí. Y solo se queda 1 año, porque lo mandan a los jardines de los Medici, ven su talento y Jardín de San Marcos. A esa parte me refería, perdón, me equivoqué, o sea, me salté esto de que estudió en otro lado, no recuerdo, y que sí renuncia a eso, que era donde estudiaba dibujo, ¿no? Ajá. Y ya en el jardín de los Medici, que los Medici, para darles el contexto, era una familia empoderada, era una familia muy importante en ese entonces, en Italia, ¿no? Y por eso se van. Eran los que apoyaban también. Sí, eran los mecenas de muchos artistas, entre ellos de Leonardo da Vinci, porque vivían en Florencia y apoyaban a mucho el arte. Y luego dicen que ahí fue donde él recibió un puñetazo y que por eso le quedó la nariz chata. Así, esa justo en ese momento fue que le dieron un puñetazo y es por eso que queda él con la nariz así chatita, como era característica. Pues se ven sus retratos, ¿no? Que le fracturaron la nariz. Se puede apreciar. Tiene en sus retratos los ves y no sé, tiene como sí tiene como una apariencia muy... Dice que amargada. Era feo. Él se considera feo. Por eso apreciaba mucho la belleza. Sí. Tanto de hombres como de mujeres. Tengo entendido que no era como que solamente la belleza, que como él era fiel seguidor del arte griego, para él era muy importante estudiar la estética, ¿no? Retomar esa estética. Ajá, retomar la estética, pero como filosofía. Ajá. Sí. Sí, retoma la filosofía de Platón y de la escuela griega. Perrita. Perdón. Bueno, entonces hablando de la casa de los Medici, de que estaba ahí y empieza como que sus primeros inicios en la escultura, ¿no? Hace sus primeros relieves, que los relieves no es como una escultura como tal, pero es como si fuera una pintura tridimensional, ¿no? Así, pues relieve. Sí, sobresale. Ponemos una imagen, ¿no? Con el nombre, ¿no? O sea. Sí, hay 3 tipos de relieve. Bueno, relieve, bajo relieve. Medio y alto. Medio y alto. Bueno, entonces, después muere
Medici, que lo había invitado como que el papá, y Ujú. se regresa con su papá, su papá. O sea, ya lo revolví, ¿verdad? O sea, muere Medici, es que no me acuerdo cómo se llama. Era el que le decían el divino. No, el Magnífico, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo El divino Medici. era el papa. No, No, el divino era él. A él le Sí, decían el el divino divino. era Sí, Miguel era Ángel. él. Y el otro era el magnífico. sí, Lorenzo el Magnífico. Pero Lorenzo, dicen ajá, pero dicen que estuvo deambulando por Venecia y Bolonia hasta que llegó a Roma, después de la muerte de Lorenzo. de Lorenzo. Sí, porque se dio, creo que o sea, cayó el imperio, tuvo una invasión, Ajá, Roma, pero eso y fue creo que después, es fue que una invasión por los otomanos o algo así. Ah, sí, ya. cuando muere Lorenzo Medici, se regresa con su papá. Después de eso es cuando va y viaja a Bolonia. Ujú. Ahí hace 3 esculturas para la tumba de Santo Domingo. Después es que el hijo que no me acuerdo tampoco cómo se llama, el hijo de Lorenzo Medici, que es otro Medici, obviamente, lo invita como que a regresar, pero ahí es donde tiene problemas, o sea, se levantan contra el gobierno de Piero y ya el otro se huye y se va a perder, ¿no? Otra vez a Bolonia, no sé qué tanto. Bueno, lo que no sé es exactamente cuándo fue lo de su fraude, que dicen que él hizo la estatua de un cupido, pero que era como que del estilo griego completamente. Entonces, él lo que hizo fue vendérselo al cardenal Rafael Riario. Ay, Dios, no lo sé. Si alguien ve esto y no lo pronuncio bien, discúlpenme, soy una ignorante de pronunciación. Pero el punto es que Rafael Riario se lo vendió como si fuera una pieza arquitectónica. Entonces, cuando se dieron cuenta los de la religión, lo acusaron de fraude, pues, pero que según había quedado tan impresionado el cardenal, que ahí fue donde lo invitaron a pasar unos días en Roma como un artista. Pero no sé exactamente cuándo es ahí. Tengo entendido que es de joven, pero no Sí, sí, tengo el sí. dato exacto de qué edad tenía, ¿no? Pero está padre conocer eso. ¿Y de Sí, de hecho, fechas? Mande, ti. ¿cómo? No, no, no habla. No, es de las fechas, porque, o sea, tengo que en 1492 muere el Magnífico. Y fue en 1496 que él se destacó con, pues, la obra de La Piedad, Ya. a los 23 años. De 23 a 24 años lo hizo, sí. Oigan, y antes de que prosigamos, ya me acordé quién le rompió la nariz. Ya lo encontré aquí. Se llama Sí, Pietro Torrigiano, era que su porque alumno. que no, que fue cuando eran que eran compañeros, ¿no? Creo que era Que su es cuando, alumno. sí, según yo eran Era su alumno, compañeros pero es que él fue gemelos. maestro joven. Ah, ok. Era muy Porque Todo destacado. lo hizo súper joven, o gemelos. sea, Sí, de hecho murió, bueno, no, murió ya grande, murió pero grande, murió de 88 años, sí. creo, Pero algo así. desde joven, o sea, imagínate esculpir la piedad a los 23 años, o sea, es una obra Que es magnífica. su primera obra importante, es La Piedad, ¿no? Que es una obra impresionante. Sí, bueno, yo tenía como, pero es que creo que obviamente hay muchos datos que siempre pueden fallar, ¿no? Porque aparte de que es hace mucho tiempo, Claro. aunque él tenía registros de muchas cosas, Lo que porque pasa anotaba es muchas cosas. No era como de cartas como Van Gogh, pero sí anotaba, por ejemplo, sus registros de lo que gastaba, en todo eso, qué o sea, todo lo material. escribía. No, ¿Cómo? ¿en qué materiales? No, mármol, así. No, lo que pasa que él fue el primer artista del cual se le escribió su biografía en vida. Y se escribían dos biografías de él en vida, y una de estas fue de Giorgio Oiga, Vasari, se fue. Bueno. Sí, 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 sigue. y la otra la escribió Ascanio
con Dobby. Bueno, no sé cómo, porque pues, son italianos, ¿no? Pero fue el Unas primer clases artista de italiano vamos a de biografía meter. ahí en Duolingo. Sí, sí. Eh, pero bueno, te digo, o sea, es que siempre hay como varios detalles que a veces se pasan, ¿no? Pero en promedio es casi lo mismo. Sabemos que a los 24 años termina La Piedad, ¿no? Creo que empieza cuando tenía como 23 por ahí, pero tenía 24 años, que es súper chavo. Yo digo, yo siempre me pongo como a comparar, eso me gusta como de la historia, ¿no? Ir comparando como ciertas cosas. De hecho, la mayoría de artistas más famosos, casi todos empiezan desde muy chavitos a trabajar intensamente en su obra, ¿no? Y pues en el caso de Miguel Ángel es esto, lo impresionante de él es la calidad y lo grande de su obra, ¿no? O sea, por ejemplo, La Piedad mide 1,95, creo que de ancho, por 1,74 de alto, o sea, es una obra enorme. Otra de las cosas que también, como que se le reconoce, es que las hacía, o al menos esta y el David, que es como sus obras más importantes en escultura, bueno, y el Moisés, ¿no? También, pero estas dos obras las hace de un solo bloque, bueno, hablando primero de La Piedad. Y el David también. Sí, sí, sí. Los hace de un solo bloque y eso creo que es bastante impresionante, ¿no? O sea, yo como que es, bueno, ¿cómo se llama? El riesgo, el porcentaje de riesgo es, bueno, mayor, pero tiene que ser más exacto a la hora de hacer las cosas. Y una falla Este, sí, y no, pues ni se falla, arruina la porque ya pieza, echaste ¿no? a perder toda tu pieza. Era muy chido, era demasiado chido el Miguel Ángel, es un artista muy impresionante. De hecho, la Es siguiente pieza que hizo fue la del David. Y grande. pues ya la habían intentado hacer dos artistas, este, pero fallaron y pues ya fue que él lo retomó. O sea, Bueno, él de se hecho la creo que dieron. sí hay otros, ¿no? O sea, hay versiones, no como la de él, sino que ya ves que, pues, los temas en ese entonces, en el Renacimiento, era mucho sobre la religión. Todo tenía que ver como con la religión. Entonces, tanto La Piedad como el David, había gente, o sea, habían otros artistas que habían hecho su propia versión, ¿no? O sea, por ejemplo, de La Piedad en pintura hay varias versiones, también en escultura, pero ninguna había sido tan Es conmovedora. perfecta o tan impresionante como la de Miguel Ángel. Y es que tiene algo muy interesante Miguel Ángel, que era muy bueno en la composición, siento yo, como en el equilibrio de la composición que no todos tienen. Y eso le da como un plus a su obra, aparte de lo detallista que era, ¿no? Tenía una frase que me gustaba mucho y que creo que lo describe bien y que decía, la perfección, ay, espérame, creo que por aquí la tengo. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Y yo creo que lo describe bien porque pues casi todo su trabajo está hecho como de pequeñas cositas que hacen un completo, un todo impresionante, ¿no? Casi todas sus obras. Bueno, La Piedad para mí es de mis favoritas, es Sí, como, porque de por sí la complejidad de hacer un dibujo, ahora hacerlo ya en escultura, que es tridimensional, que tiene que estar bien de todos los ángulos que pueda ser observada, pues es una sí. complejidad aún mayor. Y Y la visión que tenía, porque no se olvidaba de, del espectador, o sea, tenía siempre presente, por ejemplo, el tamaño de la obra, en donde podía, porque tiene, por ejemplo, tanto La Piedad como el David tienen desproporción, aunque se ve muy proporcionado y muy equilibrado, tienen cierta desproporción
para que cuando el espectador lo vea, o sea, obviamente solo alguien que observe demasiado y así, y ya, o estos expertos que te van a decir, ya como en la lógica dirían, ¿cómo se llama? Ya usando la lógica, pues dices, no, eso está mal porque, pues, por ejemplo, la Piedad, la María es muy grande, que si piensas, te digo, en la lógica, ya sería separada María, sería muy, muy alta. Pero, pero es para que visualmente tenga como esta sensación, ¿no? De ella cuidando a su hijo. De envolviéndolo, Sí, ¿no? como de envolviendo. Tiene mucha emoción, se me hace muy bonita Es mi favorita. esa obra. Me encantaría verla en persona. Hay una en el Somaya, pero pues no, Ah, o sea, sí. yo no Sí, sé, en esa una sí la conozco. réplica, ¿no? Sí, hay una réplica. Pero pues es pequeña también. Sí, no es muy grande. No, no es muy Porque como grande. dices, sí, o sea, el David igual tiene 5.7 metros y pesa 5 5 toneladas. 5 toneladas. 5 No toneladas. sé matemáticas, pero Pesa sí. 5 toneladas. Pues es que imagínate el tamaño del David, no manches, y que haya sido también de una sola pieza. Esa fue creada en 1504. 1501 a 1504. Ok, Ah, sí. Este, en ese entonces hizo, o sea, es que estaba súper chavito. Bueno, cabe como mencionar que tenía cierto autismo, nivel de autismo, Miguel Ángel, y que por eso era como, se aislaba de la sociedad. Simplemente él no era una persona sociable, siempre estaba como de malas, era como muy intenso, ¿no? Y muy, muy concentrado, como muy perfeccionista, y él quería hacer las cosas y aparte trabajaba mucho solo, o sea, sí tenía como que ciertas personas, pero trabajaba solo. Y y te digo, yo siento que tenía muchos traumas el pobre. Pero bueno, otra de las cosas que hacía que el autismo era que se encerraba en su trabajo, ¿no? O sea, se Sobreenfocado. concentraba en eso. Pues eso permitía que estuviera tanto tiempo haciendo su trabajo. Se le agradece. no es Ah, que me ya, queje, ¿verdad? ya regresaste. Qué No es bueno. que me esté quejando, ¿verdad? ¿Cómo? No es que me esté quejando de que haya trabajado mucho. No, no, la verdad, o sea, nos deja algo impresionante, Sí, que es difícil, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, que peleamos, ¿no? Del arte moderno, el arte de ahora, actual, a ujú, ese arte. Sí, la verdad es que es como, obviamente tenemos que irnos moviendo en el arte y no podemos criticarlo porque pues nos tenemos que basar en el contexto, ¿no? claro. Y parte de la historia del arte es eso, ver la evolución del ser humano, ¿no? Ese es el registro que nos queda con el arte. Pero pues sí es, ya pensándolo como ser humano, yo digo, o sea, yo no me imagino estando así, bueno, hacer un Miguel Ángel, Es ni claro. siquiera No, nadie. O sea, ni siquiera sus la nariz de Miguel herramientas, Ángel. sin ayuda de toda la tecnología que hay, sin ayuda de nadie más, sin ayuda de todo. O sea, él mismo tenía que fabricar o idearse de los andamios para trabajar. O sea, era un trabajo enorme, Sí, pues. de años. No, y aparte que, por ejemplo, él como tenía aptitudes de arquitecto, entonces me parece que eso le ayudaba muchísimo, ¿no? Al momento de crear, bueno, yo me lo imagino así, cuando se va a crear, se va a construir una casa, hacen los andamios y toda la estructura para hacer la base de la casa, ¿no? Y él hacía lo mismo con con su escultura. Él tenía que formar la manera. Ay, se Se trabó. atoró Te Son, atoraste. ay, no, a ver, otra creo vez. que es que es mi internet, perdón. Ahí se escucha. Ya.
más o menos. Ay, me dice que es inestable de internet. ¿Ahí? Sí, ¿Se escucha? sí. Ah, bueno, pues me imagino que él, al tener el conocimiento en arquitectura, eso le ayudaba mucho para poder realizar su escultura que te exige, ¿no? El tener un conocimiento sobre Mira, construcción, matemáticas, cálculo. Es No lo voy a afirmar porque no lo tengo a ciencia cierta como conocimiento, pero creo que es Ajá. al revés. O sea, era tan estudioso de los detalles y de las estructuras y de las formas que por eso le dan un trabajo de arquitecto. No es como que supiera de arquitectura y que por eso hiciera su trabajo así de escultor, no. Él era escultor nato, o sea, lo principal era la escultura. Y finalmente, o sea, por ejemplo, lo de la pintura. Eso también es como muy impresionante en él, porque él era escultor y a él le gustaba la escultura y se dedicó incluso a escondidas y por ahí que estudiaba, le daban como cuerpos, los Para muertos, ¿no? O diseccionar, sea, ajá, para estudiar la para anatomía. analizar toda la estructura del cuerpo humano, lo Sí, estudiaba. Y muy propio de aquel entonces, estudiar la anatomía a profundidad. pero no todos tenían acceso a eso, era como muy complicado y él, pues lo investigaba, ¿no? No era como ahorita de que, ay, vamos a ver, observar y dibujar, ¿no? O sea, él analizó perfectamente bien cada músculo, o sea, cómo pasaban las venas y lo demuestra Su obra. en su obra, pues, en el David, por ejemplo, sobre todo. Él siento que expresaba más que con los rostros, con las manos, hablaba mucho con las manos en la Piedad, con María, con el David, que es humano, me encantan sus manos. Y Y ahí aquí voy, ¿no? no, yo también creo que me quedaría viendo las manos si viera Sí, sí, sí. las manos con venas. Se ven bonitas sus manos. Ujú, ujú. Sí, el estilo de las manos. Y bueno, y en la Piedad se me fue la onda con la que... No, no, no. Estábamos diciendo de lo De la de que él, arquitectura y el estudio sí, científico. que no era como Ah, Leonardo da Vinci, por Bueno, ejemplo, ¿no? Que él sí era no, no. arquitecto. Pero Sí, tengo no. entendido que, por ejemplo, Miguel Ángel lo contrataron para hacer fortificaciones militares en Florencia. Dice que fue en 1527. Ahí es donde a él lo contratan para hacer esas fortificaciones. Entonces me parece muy impresionante que a él que tuviera esa capacidad, ¿no? Para poder ser artista y también un tipo de ingeniero, ¿no? Pues es lo que se menciona mucho de él porque era bueno sin querer en todo lo que hacía. O sea, no quería ser, ¿cómo se llama? Pintor, pero lo hizo y fue de los mejores pintores que hay en la historia. Y él, o sea, y él no quería hacer trabajo de pintor, o sea, él se reconocía como escultor y ya. Y después le dieron el trabajo de arquitecto y lo hizo súper bien y es también de las obras más importantes. Pues ya él ya era bueno en eso. Es que siento que era muy observador, era muy detallista y y bueno, después del David, para no alejarnos mucho en otra cosa, le dan lo de el Papa Julio II, le pide que le haga su mausoleo, ¿no? Para cuando muera, porque como era el artista más importante o el escritor más importante y él era importante, o sea, Julio II era muy importante, tenía que ser, ¿no? O sea, quería algo como en grande. sí, era Y el papa, entonces ¿no? lo contrata para hacer esto, pero después Julio II como que, ¿cómo se llama? Me parece que Eh, le gustaba también el trabajo de otro artista y contrata a le otro. pausa, ¿no? La obra. Le cancela su trabajo, llama a otro y después se arrepiente. O sea, dice que siempre se iba a querer. Y ya llama Pero el que se otra arrepiente vez. es, no, el que se pelea es el Miguel Ángel, ¿no? Y se va y luego regresa.
Sí, regresa y pues todavía Pues no es que lo siempre traía pleito Miguel Ángel con los papas con ese y con papa, la sí. iglesia y con la religión. Sí, de hecho, el papa ese papa Julio II lo amenaza de excomulgarlo si no le hacía el mausoleo, o sea, Oigan, y muy, excomulgarlo es sacarlo de la religión, o sea, ya no le permiten. oigan, y muy curioso porque, por ejemplo, con el Papa Julio II estuvo 59 años trabajando, que fue de 1505 hasta 1564. Y en total, en su registro de trabajo con la iglesia, se tiene registro de que él trabajó para 9 papas, que fue para Julio II, León X, Adriano VI, Clemente VII, Pablo III, Julio III, Marcelo II, Pablo IV y Pío IV. Entonces trabajó para... Pero en 1564 muere él, Miguel Ángel. O sea, Pero no sí, trabajó hasta. le tocó No, ver varios papas. o sea, que trabajó Ah, no, de sí, 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 pero 1505 a decía que 1564 con Julio, con los papas, pues, o sea, con todos los... con la Ah, iglesia, ándale. digamos. Sí, 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 con sí. la iglesia. Ujú. Ah, no, siempre, pero es lo que te digo, porque también en ese entonces era como el arte se basaba mucho en la religión y más en el Renacimiento, pues era como expresar, Estamos hablando de Italia, Roma y Ujú. sí, también, o sea, el Vaticano. Tenían sí, que, sí, sí, si hablamos de todos los artistas, todos, es lo que le digo a Dianita, ¿no? Que muchos artistas tienen su versión de la Piedad, tienen su versión del David, o sea, pero pues ninguno fue tan impresionante como Miguel Ángel. Por lo mismo de todos los detalles que hacía, o sea, era impresionante, o sea, sí, simplemente su obra era impresionante. sí, fue que hizo, antes de lo que mencionó pues hizo la Capilla Sixtina en 1508, la bóveda de la Capilla Sixtina, pero creo que ahí solo era la bóveda, o sea, solo era una parte, no fue como lo más importante. Hizo el Moisés en 1513 y ya fue en 1516 que le encargaron la fachada de la Basílica de San Lorenzo. Que esas son sus obras más importantes. O sea, si hablamos sí, de sus obras más importantes, tiene como que pequeñas obras, como lo que decías, ¿no? De hecho, no solo hace un Cupido, hace más de un Cupido, no me recuerdo cuántos, la verdad, pero hace más de un Cupido, uno que no terminó, y ciertas obras que igual, que a veces no, que le encargaban tal cosa, hace, Sí, por ejemplo, le habían encargado de una tumba, que como que hacían mucho eso, ¿no? Las familias importantes tenían que dejar como estos monumentos en sus tumbas, y pero no las termina, o ¿sabes qué hace, también pasa? Que hizo frescos que son como murales, pero que pues como los hacía en la pared, muchos se deterioraron y se destruyeron. Me parece que hay uno que, o sea, hay unos, pero no, son muy pocos. Pero ese no es el como pues, más importante de la Capilla Sixtina, me parece que es el que le encarga, el que dice Esperanza, el Papa Clemente VII, y que trabaje, fue el que hizo de 1536 a 1541 el juicio final. No, eso, no sé eso, si si ese fue el más importante. pero ¿de qué hablas? ¿De escultura? No, de Ah, pintura. de las... Pues en general, en total, la Capilla Sixtina tarda 4 años en hacerlo. El juicio final es como, donde está el David, ¿no? Esto. Creo que es la última parte que hacen. La primera es donde está Adán y Eva. No, 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 miento. Es que hay uno donde está Adán y Eva, donde está como el Apocalipsis y donde está, me parece que, pues estoy confundida. Ah, ya se me olvidó, no me acuerdo si era, creo que era el diluvio, creo que es el primero, el primer mural que hace de todos. Bueno, hablemos de la Capilla Sixtina muy brevemente o rápidamente.
¿qué es lo que lo hace impresionante? Una, su técnica es el fresco. Bueno, como datos curiosos. Él no quería hacerlo y con tal de, porque en ese entonces estaba lo de Julio segundo, acepta la Capilla Sixtina con tal de seguir esculpiendo, o sea, que le siguieran ayudando o financiando sus esculturas, ¿no? Sus trabajos en escultura, porque él, pues, para él lo importante era la escultura. Ahí en ese entonces como que era más importante, ya hablando de nivel, un escultor que un pintor. Entonces él no se quería rebajar ni arriesgarse a que de ser el mejor escultor en ese entonces, de repente dijeran, ay, este es mal pintor, ¿no? Entonces, pues se arriesgó nada más por seguir trabajando. Y pues al final lo hace súper bien, ¿no? Sí, también lo hace solo, pero bueno, me fui yo. Parte de lo importante de este trabajo es el tipo de lo que decía, ¿no? El fresco. El fresco es una técnica que era en yeso, pero es una técnica muy complicada porque no es como que puedas empezar y pausar y ahí lo retocas después o nada, ¿no? Es algo que tiene que ser como muy inmediato. Si te queda mal, tienes que empezar de nuevo. Tienes el tiempo contado, tienes que tener la medida exacta de frescura y de solidez, o sea, porque no puede estar ni muy seco, porque no adquiere la tintura, no se adhiere, y pero pues tampoco tan húmedo, porque entonces se te va a ablandar y se te va a caer, es un desmadre eso, creo que por eso ya no lo usan. Ya nadie lo hace. Ay. Sí, entonces te les digo, el primer mural es, creo que el diluvio, es que no me acuerdo bien de esa parte. Vamos a poner ahí, ahí como en orden cronológico, su Sí, trabajo en la Capilla Sixtina, porque sí sí, hizo como lo muchos hace, pasajes bíblicos. sí, todo es sobre el inicio, como el Génesis. De eso se trata la Capilla Sixtina, a su manera, porque obviamente tiene sus propias representaciones, que ahorita les comento algunas, pero les digo, cuando hace este primer mural, cuando él ya baja, porque obviamente el problema de la Capilla Sixtina es que era muy, muy alta, era más alta de lo normal, entonces era muy complicado, ¿no? O sea, de por sí las iglesias eran altas, pero esta estaba más alta. Entonces ahí era el primer problema. Dos, trabajar hacia arriba. Dicen que tenía como enfermedades, pues imagínense todo el polvo, el yeso, el dolor de espalda, dicen que no descansaba, que apenas si comía, que trabajaba todo el día y terminaba comiendo solo una sopa. O sea, su vida fue, les digo, ¿no? Pero su vida fue el arte, o sea, a pesar de que era tan complicado y tan difícil, para él era su amor, Sí, su pasión, su vida. su pasión. Como Y lo que decía ¿no? De que, ¿cómo se llama? Que fuera de los hombres más ricos, de los artistas más ricos, y él vivía así, nunca estaba conforme con nada. Y luego, algo muy interesante de él es que además de ser pintor, escultor y hasta ingeniero, arquitecto, era poeta. O ¿Era sea, qué? poeta. escribía. No tenemos el registro de sus escritos en la actualidad, pero dicen que hasta en aquel entonces sus sonetos se repartían en toda la ciudad y además hasta música les ponían, o sea, en las calles se declamaban con todo y música su poesía. Yo me imagino que ha de haber sido difícil porque tal vez, o sea, por ejemplo, si hizo poemas, a lo mejor y no hay como bien el registro porque no firmaba nada. O sea, de hecho, la única pieza de todas las que hizo que firmó fue La Piedad, porque alguien más no lo reconocía como artista y decía, o sea, lo confundieron con otro artista. Ajá. Y fue como que cuando se indignó y dijo, ¿cómo puede ser posible? O sea, Okay. artista tan importante, como que su ego se le subió ahí y dijo, Nel, y Sí, lo firmó. porque si observan la Piedad, la Virgen tiene una cinta acá
Ujú. que dice pues el nombre de Miguel Ángel. Miguel Ángel de Da Vinci, iba a decir. Y luego, no De sé si hecho, no es la única piedad que hace, esa es la piedad más importante, Y hace como pero 3. hizo como, pero que no las terminó, creo. De hecho, esa piedad que es importante, dicen por ahí, que la destruyeron, ¿no? Que de repente llegó ya, o sea, en años más, 1970, creo, no me acuerdo bien, la verdad. Les mentiría la fecha, pero ya más para acá. Llegó alguien así diciendo, como dijo, yo soy Jesucristo, hijo de Dios, no sé qué, bla, bla, bla. Así, ¿no? Como esta gente, así. Y que rompió la María, o sea, rompió a María en varios pedazos, su brazo, todo, o sea, está reconstruida, porque como había mucho registro ya en fotografías y todo, y se cayeron como las piezas casi completas, nada más con una parte, pues ya hicieron Una como el restauración. trabajo de restauración, ¿no? Y por eso está completa, pero sí hubo daños ahí con esa, Eso no lo sabía, es un gran dato curioso. sí, loco ese, está. ¿Cómo? el loco ese que se saltó, ¿verdad? ¿Eso estás diciendo? Es que me perdí. ¿Eso contaste? Sí, ¿verdad? Sí, de un ¿De qué loco. saltó? Que se ¿Cómo? saltó. Sí, es el güey ese que se saltó una barda de la capilla. Sí, ¿no? Un Ah, no, pero geólogo. estamos hablando de la piedad. No, Qué no es loco. el mismo. De hecho, David todas creo que no sé si pasó algo en la capilla, pero por ejemplo, Laszlo, el David, Laszlo Toth, no. no sé el nombre, la verdad. Es que dice Pero, que Laszlo Toth, que era un geólogo que tenía un desequilibrio mental, que llegó y que se saltó en la Basílica de San Pedro y que ajá, agarró sí. un martillo y que empezó a golpearlo y que le rompió lo que tú decías a la Virgen. Ese es Sí, sí, sí. ¿En qué año fue? ¿No Y dice? entró así. 1972. Ah, mira, sí, no estaba yo tan mal. Y luego Yo dije, dice, lo sentí muy actual, pero sí. es que hay otro, en 1991 un gamberro hizo lo mismo con la estatua, pero de David. Es que el David, por eso las dos se las movieron del lugar, porque, cómo caen de mal, ¿no? Porque, por ejemplo, la Piedad ya está como encerrada y no la puedes ver ya como Situada. tal tan cerca y esto. Y el David también lo movieron porque sí, lo trataron de quitar, creo, el pueblo, no sé qué, lo movieron en la noche, lo iban a... De hecho, lo habían quitado, pues, ya ven que está recargado así con su onda, Creo que este, y le su habían, piedra. sí, le habían Porque es roto el David, brazo. habla del pasaje de David contra Goliat y que con una Sí, onda derriba al gigante. Entonces es ese David. sí, Nos vamos a preguntar por qué David, por qué se llama así. Pero ¿por qué se llama David? Sí, te digo, pues es que es todo bíblico. Y y él está, que de hecho también eso es como lo curioso, porque todos, como que siempre los que han hecho el David, como que ponen la cabeza no, de Goliat, qué burras, ¿por qué dije león? Este, te digo, los artistas que habían hecho al David le ponen la cabeza de Goliat así, ¿no? En parte de la escultura, y él no, y de hecho hasta lo hace como súper relajado, como en, ahorita te sí, voy, pero no. porque es una característica del Renacimiento en la cual, a diferencia del arte antiguo, las estatuas eran rígidas completamente. Entonces, si se dan cuenta, este tiene una pose nueva que se comienza a utilizar en el Renacimiento, de donde tiene una pierna flexionada, lo cual le da más El ese contraposto, se llama ajá, contraposto, que es eso, le como da el recargar hacia hacia un lado para hacerlo como más más natural. relajado, más natural, como dices. Sí, sí, sí. Eso está padre porque sí, te digo, o sea, eso yo creo que es de las cosas que más le admiro a él, como este estudio, este detalle de todo. De hecho, por ejemplo, dicen también que cuando hizo el Moisés es parte de lo que iba a ser el mausoleo, ¿verdad?
Sí. que es como lo que termina, porque no lo termina, o sea, muere Julio II, no termina el mausoleo, se pone a hacer otras cosas, ya de ahí la familia de Julio II le empiezan a exigir, ¿no? Como de ella, ya te Que lo acaba. pagaron, termínalo. Acábalo. Sí, entonces mientras hacía unas cosas, también trabajaba en su tumba, pero ya no hace el plan que había hecho primero de un súper Un súper. monumento. Ah, yo un Ya hace súper. ¿Cómo, menos y cómo que un lo más súper? importante es el Moisés que está hecho ahí. Pero dicen que cuando lo termina estaba tan real, ay, me encantaría conocerlo, te lo juro, es que yo nada más alucino con todo esto. Es que Que era tan real el mausoleo del Moisés, que él mismo le empezó a pegar con un martillo en su rodilla y le empezó a gritar así de, habla, habla. wow. Sí, o sea, porque lo sentía muy, muy real, o sea, sí me gustaría verlo, la verdad, o sea, sí me gustaría ver esa Es expresión. una escultura muy bonita y pues no es muy, bueno, yo no la conocía hasta que estudié sobre él, pero son más conocidas el David y la Ay, Capilla del Sixtina. David es la El más famosa del mundo, Moisés de es todos muy los bonito. artistas. Bueno, y dicen que algunas de sus obras más famosas tenían su rostro, ¿no? O sea, que él nunca no hizo un autorretrato, pero que él reflejaba algunas de sus características que él tenía en su cara. Por ejemplo, aquí menciona que en el fresco del juicio final se alcanzan a ver algunas características de él mismo y también en la piel desgarrada que muestra San Bartolomé, Ah, dicen que también ahí encontraron sí es ciertas él. características. Ahí sí es él, pero es Y como que si la fuera su piel. crucifixión, ajá, como si fuera la piel del mismo. Y lo de la crucifixión de San Pedro, dicen que entre la muchedumbre se encuentra un rostro que le pertenecía a él. Sí, imagínate, Era, es como era, era, Enigmático, ¿no? es como su sello, ¿no? Bueno, es como estas películas de Marvel donde sale ¿cómo se llama? El creador de Marvel, el viejito. Ah, los cameos. Stan Lee. Ay, que siempre sí, siempre aparece ahí en alguna que otra bueno, ahorita ya déjenme darles falleció, como algunos pero yo haría detalles, lo mismo, también saldría por ahí atrás, así en alguna Yo escena. también lo haría. así, ¿no? Sí, así como que, Como en la esquinita así de... les voy a decir como detalles, perdónenme que todo sea cuatrapeado, pero es que es mucha información de Miguel Ángel, obviamente este tiempo es muy poco para hablar de un artista de este nivel, pero se me vienen muchas cosas. Una, por ejemplo, hablando de la Capilla Sixtina, era un hombre, era homosexual, aunque nunca lo reconoció, creo, estaba obsesionado con un ¿Hablamos de chico. eso o todavía no? Sí, no, espera, oye, deja nada Sí, más, y ahorita porque tú sabes más como de sus romances, ¿no? Yo no sé, yo nada más sé que estaba enamorado de un chico que él admiraba, o sea, si tú ves la Capilla Sixtina, hasta las mujeres tienen el cuerpo masculino, porque él decía ¿cómo se llama? La proporción perfecta la tenía el hombre, la mujer no. Entonces a las mujeres las pinta un poco masculinas y también sé que no hay registros como de que haya tenido romance, según yo, romances con mujeres. Y que, bueno, era como obvio, pues, de que le gustaban los hombres. Y en el David yo creo que lo disfrutó mucho. este, pero bueno, pero me iba a decir ahorita, me acordé de esto, pero todo me vino de lo que decías del rostro. Había una obra que estaba haciendo ya al final, que no la terminó, que era Nicodemo, como ya ves que Nicodemo fue el encargado de bajar a Jesús después de la crucifixión. Y se pinta él mismo, o sea, no se pinta, se esculpe a él mismo como Nicodemo en ese trabajo, sí, es cierto. con Cristo muerto, ¿no? Ok, regresando a lo que estábamos. Bueno, les decía eso del Nicodemo, pero esa obra no la terminó. Ah, bueno, porque se supone que tenía este conflicto él, ¿no? De que sabía,
porque, por ejemplo, en la Capilla Sixtina tiene varias partes. Una, tiene su propia interpretación de Adán y Eva, como no le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Adán. Bueno, Adán es al que pinta como acercándose a la manzana, y Eva está como agarrado de la mano de la serpiente, que está como mitad serpiente, mitad humano. Ajá. Y ellos es como cayendo en la tentación, ¿no? Y porque él decía o sentía que los deseos carnales eran los que nos habían hecho, ¿no? Como que, ¿cómo se llama? Salir del Edén, Paraíso. del paraíso. Que fueran expulsados. Que fuéramos expulsados, sí. También hay una parte que, por ejemplo, representa a Dios. No es muy claro, pero se supone que es la representación de Dios. Y, por ejemplo, muestra sus pompas, ¿no? Entonces era como entre mostrar sentido del humor, mostrar un sarcasmo bastante fuerte, porque aparte era en la iglesia. Y detalles así, ¿no? O sea, como que en contra de, no era tan apegado a las reglas de la iglesia, pues. Entonces tenía su propia interpretación, y que al final sí le dijeron, sí lo fue muy criticado, pero también al final de cuentas quedó ahí, ¿no? Por siempre. Para siempre, por siempre y para siempre. Sí, bueno, y por eso se pintaba como el que había bajado como Nicodemo, que sabía que no era como bien recibido. O sea, tenía como esto, ¿no? Como de te respeto, respetaba como la religión, como todo este tema, pero al mismo tiempo, como no había hecho lo correcto y sabía sus pecados, sabía como que su límite, ¿no? De a mí no me van a recibir en el cielo, no sé, algo así. Pero bueno, cuéntanos de los amoríos, ¿tú qué sabes, Dianita? Pues, mira, yo encontré que tuvo 3 personas muy especiales para él, pero sí se dice que era homosexual, pero no tan declarado como Leonardo da Vinci. Y él tuvo un alumno que se llamaba Cecchio Bracci, me imagino que así, que nunca dijeron como tal que fue su novio, pero parecía que fuera su novio, era como un supuesto novio. Y este jovencito cuando tenía 16 años fallece y Miguel Ángel le hace su tumba, o sea, le diseña su tumba. Y pues, ¿por qué más, no? O sea, que estar enamorado de él, ¿no? Pobrecito. Y después tuvo una persona que conoció súper especial, que se dice que tienen un romance y se llama Tommaso Cavalieri. Y era un joven intelectual, guapísimo, o sea, dicen que él tenía 22 años, este joven, y Miguel Ángel tenía 57. Y se dice que, Sugar. Colágeno. que tenían así como una super relación. Pues uno era guapísimo y muy filosófico el chavito, y pues él le encantó pues a Miguel Ángel porque, Pues a quién no. ajá, digamos que era como su Suena hombre, bien esa descripción intelectual. sí. Y este muchacho se llamaba Daniel Volterra en 1564, y este joven, pues que ya no era joven para ese tiempo, tan joven, pero pues él siempre estuvo ahí para cuidarlo, para atenderlo, pues siempre estuvo, ¿no? Pero antes también hubo una muchacha que era muy bonita y que él admiraba mucho, que se llamaba Victoria Colonna. No sé si se pronunciará como diferente, pero era su amiga, era como su amiga y se Tu escribía Befi. Tú todo. ves, Ujú. Me parece que con ella no era como, o sea, algo romántico, pero era como, sí, su amiga, pues, porque era gay. Entonces, pues esos fueron como 3 personas súper especiales. Y también, o sea, llegué a leer de que eh, Miguel Ángel
tuvo todo este reconocimiento y que a pesar de que su papá dijo que pues no iba a lograr nada siendo artista, pues logró, como dice, o sea, tener El dinero. propiedades, tener dinero, darle propiedades a sus hermanos, a sus sobrinos y pues los dejó bien, ¿no? Los dejó con un buen estatus a todos ellos. De hecho, yo creo que era tan reconocido porque dicen que cuando murió, a su funeral se fueron muchísimos artistas, o sea, que fueron cientos de artistas acudieron a su velorio. Ajá, y el que diseñó su tumba fue Giorgio Vasari en 1570. Diseña su monumento. Ahorita se me fue esa parte, pero creo que Sí, sí, muere en Roma, dice, muere en Roma en 1564. pero ahí queda su cuerpo, sí, sí, ¿verdad? Supongo que sí. No sé. Ay, no me lo pregunté eso. No, yo tampoco, pero ahorita me lo pregunto. Lo vamos a investigar. Pues sí, sí, te digo, o sea, un artista bastante impresionante, muy trabajador, muy solitario, muy rico, muy reconocido, pero muy inconforme. Dicen que siempre estaba como, o sea, que nunca nunca estuvo conforme con una obra, nunca estuvo al 100, con nada de lo que hacía, que siempre estaba como quejándose, que tenía una vida miserable, y qué feo, ¿no? O sea, bueno, qué triste. Al final de cuentas, Era yo muy creo que él perfeccionista. tenía como muy arraigado lo religioso, una parte de él yo creo que tenía así como súper la religión o lo que se tenía que hacer y por eso vivió tan infeliz. Porque, o sea, por eso peleaba tanto, o sea, como que peleaba con Como la iglesia, pero al frustrado. mismo tiempo sabía, él mismo se culpaba o él mismo se castigaba, no sé. A Sí, o sea, diferencia de lo que no lo había decías del... pensado así, pero sí, porque pues él nunca se declaró abiertamente como quién era, ¿no? Claro. Entonces Sí, a también, diferencia de Da Vinci, como decías, o sea, él, o sea, se sabía que era homosexual, ¿no? En cambio, él no. sí, pues Y es que en muchas cosas. imagínate en esas épocas que pues sí De ahorita, hecho, es sorprendente el saber que Da Vinci, o sea, que era declarado homosexual sí, para no ese lo tiempo. ocultaba. Sí. Y pues ya, ¿no? O sea, bueno, finalmente muere en 1564 a los 88 años. Y pues ya, esa fue la vida de Miguel Ángel, un poco sobre él, porque pues hay muchas cosas. Este, y en lo personal me gusta mucho como ¿Con artista. qué obra se queda? Si pudieras llevarte una réplica a tu casa ahí para ponerla en tu jardín, Ay, el en tu David, pared. sí, sí, creo que sí. De hecho, creo que hay una, o sea, donde originalmente estaba diseñado para estar el David, ya ven que tuvo pues ese problema de que lo vandalizaron y no sé qué tanto, ya quedó solo una réplica y ya, creo que en el Louvre, ¿no? Está el David, está en el Museo Creo Louvre que de sí, Francia, no estoy segura. creo que ahí está el original. Algún día iremos a verlo, algún día lo veré así, impresionante. Seremos muy felices, bueno, yo seré muy feliz con Yo voy verlo. a llorar. Igual la Capilla Sixtina, A la neta, yo voy a llorar. Si cuando yo entre a la capilla, voy a llorar. Yo lo sé. O sea, yo algo me también, dice yo que voy también, a llorar. O sea, yo literal. también. Yo también porque me lo Vamos a imagino llorar. así con tanto fervor, así de decir, o sea, me imagino estando ahí así de soñé tanto este momento. Lo que no terminé de decir del primer mural que había hecho en la Capilla de Sixtina es que hizo, porque son más de 300 personajes, creo que en total de toda el espacio, pero en el primero hizo como 20 personajes, pero los hizo súper chiquitos, o sea, trabajó un chorro ya cuando lo vio a distancia, no se entendían, no se notaban, no nada, y entonces después empezó a trabajar en sí, no, imagínate qué friega de decir,
porque cada detalle de hacer cada cuerpo los hizo como esculturas, o sea, él quería, lo hizo súper tridimensional, o sea, es que te digo, es impresionante, porque no hacía como, bueno, la pintura y está chido, no, o sea, parecían como esculturas en el cielo. Era el primer mural que hizo, sí fue así, o sea, hizo los cuerpos muy chiquitos, entonces a la distancia, para la distancia que tenía, ni siquiera se distinguían. Pobre. Me imagino su trauma así de... Es como de esas personas que, no sé, yo creo que se va a dar uno cada 1000 años. No sé qué decir. No, ya no se va a repetir un Miguel Ángel. Oigan, algo que no dijimos, dije, lo voy a decir al final, que tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci tenían muchos problemas. Ellos tuvieron muchas confrontaciones, pero confrontaciones porque los dos tenían un carácter muy fuerte y diferían mucho con respecto al arte. Sí, eran contemporáneos, pero los dos... Como rivales, ¿no? Ajá, como rivales, sí. Y la verdad es que tal vez... Se me hace que se gustaban. Capaz, de eso de que el amor nace, del odio nace el amor, ¿no? Pues les digo una cosa, voy a decir algo medio feo, pero si tuviera que elegir entre uno y otro, yo creo que me iría con Da Vinci. Yo también. ¿De verdad? Yo también por su tecnología, por todo. Solo por ese aspecto científico que él tenía, le doy un poquito más. Igual. O sea, no por la obra nada más, sino por todo completo. O sea, ajá, como un todo, qué hombre, o sea, creo que era inventor, pues. brillante. A mí me impacta mucho. Para mí me impacta muchísimo. Y es ya hablaremos de él, Es sorprendente cómo dos figuras tan grandes nacieron en el mismo tiempo. Debieron ser besties o amantes, ¿sabes? Es increíble. A lo mejor y no sabemos en lo oculto, que nadie sabe. Así de, porque creo que de Miguel Ángel, no sé si de Miguel Ángel, creo que sí, o de Rafael, no, de Miguel Ángel creo que antes de morir quemó ciertas cartas y así, entonces no se sabe mucho de él. Ay, no sé esa parte. Pero sí escribía, llevaba toda su contabilidad y todo eso así escrito. Y saben en qué gastaba, en qué invertía su dinero. Sí. Órale. Pero bueno, entonces somos 2 contra 1. Yo sí me quedo con Miguel Ángel, la neta. No, pues... No, o sea... Pero es que me gusta mucho la escultura. Sí. Y Miguel Ángel no es de... Yo me gradué como escultora, aunque no he hecho nada, ni madres, pero sí, la escultura es como que, impresionante. Para mí se me hace magnífico. Me gusta mucho más que la pintura y... Wow. Pues Miguel Ángel, no manches. No, o sea, sí, porque, porque Da Vinci tiene pocas obras. Sí. O sea, Da Vinci tiene pocas obras. Sí, es que era un genio. Bueno, los dos eran genios. Pero, o sea, sus inventos a mí me vuelan la cabeza. Sí. Revolucionarios completamente. Sí, no, claro, o sea, no desmerito tampoco el trabajo de Da Vinci, no manches, o sea, es impresionante. Es que de hecho, en general, muchos de esos. Claro, pero es que siento que él en particular se me hace que ha de haber sido como un tipo, no sé, como un tipo Einstein. O sea, tenía tanta inteligencia que era bueno en todo, o sea, era demasiado, ese intelecto, ¿no? Sí, ya hablando de él. Necesitamos hablar de él. Sí, ya no hablemos ahorita para que toquemos el tema en otro momento. Pero me quedo con Da Vinci. Da Vinci, estoy con Miguel Ángel. No, pero es que te digo, o sea, en realidad de los artistas más impresionantes están en el Renacimiento. O sea, por ejemplo, Rafael, que también tiene mucha obra muy buena, mucha obra, y vivió bien poquito tiempo, murió a los 34 años, algo así. O sea, imagínate, a los 34 años y dejó una cantidad de obra, igual ahí en el Vaticano. Ay, no, qué miedo. Y yo con 31 es como de que, bueno, me faltan 3 años. No digo mi edad. Sí. No, imagínate yo. No. Sí, eso es padre y eso es impresionante. Ahí es donde le gana el arte
antiguo al moderno, pues, o sea, sí. Total, 1000 veces. O las esculturas, por ejemplo, o sea, en esa parte, no hablando de lo creativo, porque también tiene su mérito, o sea, a mí lo que me gusta, un mérito de los de antes era que sin ver tanto, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos demasiada carga de imágenes, ¿no? O sea, tenemos todo el tiempo un shock así Bombardeo de imágenes. de imágenes y de ideas y de cosas, que también es difícil crear algo nuevo o algo innovador. Pero en ese entonces me imagino que sí era completamente su cabeza trabajando en esas ideas y hacer su propia versión su propio lenguaje con el arte de cero, porque no tenían como que mucha base de dónde agarrarse. No, y aparte, ¿sabes qué me pongo a pensar? Que aunque dices que ahorita ya es un poco más difícil crear, porque hay demasiado, ¿no? Porque hay una vastedad de ideas y de artistas, ¿no? Pero Sí. al mismo tiempo creo que saturan un tema. O sea, hoy en día estamos en el momento en el que Como el refrito. que agarran uno, ya pegó y órale, todos a agarrarnos de ese éxito, ¿no? Y hay tantos temas, por ejemplo, yo siempre he dicho, ellos no tenían como nosotros esa gama de historia que nosotros sí tenemos. Y hay demasiada historia que los artistas mismos no lo toman porque no va a pegar, porque no, tal vez no, la gente no lo va a tomar ya como un trend, ¿no? Y en cambio en ese entonces no tenían esa vastedad de historia, de recorrido del mundo, en el que puedes decir, bueno, es que podría yo hablar de tal época, ¿no? O sea, no había. Y ahorita sí hay una gama de ideas, de ideología. Bueno, que te diré que puede ser como lo mismo en una versión, porque por eso surgen las corrientes. O sea, sabemos que es el Renacimiento porque tenía sus propias reglas del Renacimiento, o sea, que todos empezaban, por ejemplo, lo que decimos del contraposto. O sea, fue como a alguien se le ha de haber ocurrido, ay, no, qué fieras estos todos tiesos así. Entonces mejor le hago tantito de ladito y se ve más natural y entonces ya todos empezaron a hacer sus esculturas así. El desnudo también. El desnudo. El desnudo también. Sí, pero, o sea, me refiero a que ahorita bien podrían hacer cosas más, no sé, un poco más intelectuales y optan por lo... No, sí, como ir a la esencia de las cosas. En una época superficial y el arte lo refleja también. Totalmente. Pues bueno, terminemos esta. Muchas gracias. Me encantó hablar con ustedes de este tema. Un placer verlas como siempre. Por favor, si alguien llega hasta este punto de vernos, muchas gracias. Les agradecemos porque nadie busca el interés. Yo quería quejarme hoy, precisamente. Espero que alguien nos vea hasta acá. Y lo iba yo a decir al principio. Me voy a quejar del TikTok. Porque cada vez que quiero subir a un artista renacentista nos bloquean. O sea, podemos ver las nalgas de Anita, pero no podemos ver las nalgas de Miguel Ángel. Uy, no, me enojan. Pero bueno, tenía que desahogarme. Por favor, síganos en todas las redes sociales, La Hora del Vino. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Yo solo le quiero mandar un saludo a mi mamá que nos ve. Ay, yo también a mi mamá también nos ve. Mi mamá no me no ve. Tengo mamá, es seguidores y son nuestras mamás, ¿no? Oye, no, en YouTube ya tenemos 50 creo, o 40, Ajá. algo así. Sí. Ay, síganos, por favor, ya, no sean mala onda. Y en TikTok ahí vamos, pero síganos en todas las redes, aunque sea familia. Adiós. Bye. Oigan, sí, es que